Y entonces, claro, la situación de Finlandia es un poco diferente, pero bueno, tampoco es que como Estado independiente tenga una historia muy larga. Yo creo que es un Estado fundamentalmente de muy poco peso, aunque estratégicamente, por la frontera que comparte con Rusia y el hecho de que también, bueno, Perdón, desde que se son desvinculó, 1,340 kilómetros. O sea, nada más para que la gente se dé fíjate, una idea, México sí, sí, tiene con sí, Estados Unidos unos 3,200 kilómetros de frontera. Es por lo sí. menos una tercera Bueno, parte de de la hecho, sí, frontera. sí. Y además, si quieres viajar hoy desde Europa Occidental hasta Rusia, creo que la manera más operativa de hacerlo precisamente es a través de Finlandia, es decir, ir hasta Helsinki y si no me equivoco, desde allí puede ir uno, por ejemplo, en autobús hasta San Petersburgo, porque ahí Sí. se ve en el mapa que, bueno, cruza la frontera con Rusia y ahí entre Helsinki y San Petersburgo habrá pues 300 y pico kilómetros, no es una distancia muy larga tampoco. Mm. Quiero decir que, claro, es un país que por la cercanía que tiene con Rusia y, de hecho, porque ha formado parte del Imperio Ruso, ya digo, que ha estado muy vinculado históricamente a Rusia, pues está en una situación también complicada. Yo creo que mientras no adopte una actitud abiertamente beligerante contra Rusia, no será un peligro. Pero vamos, el potencial de que lo sea sí que está ahí, porque ahí, bueno, ahí vemos en el mapa, ¿no? Pues la frontera tan importante que tiene con Rusia, además en el futuro la zona del Ártico, ¿no? A la que están muy cercanas tanto Finlandia como ese noroeste de Rusia, pues va a ser una zona que por su riqueza en recursos naturales y bueno, por su potencial de explotación económica y demás, pues puede ser también un potencial de conflicto en el futuro. Por lo tanto, yo desde luego no descartaría, a mí me parece potencialmente de gran importancia estratégica. De momento no, por su poco peso como país, ¿no? Por el poco peso de su población y por lo tanto de su economía, aunque sea un país muy rico, pero es muy pequeño demográficamente. Hoy por hoy no, pero claro, ya si se incorpora a la OTAN y empieza a adoptar esa actitud beligerante, pues bueno, la situación puede volverse muy tensa. Lo que pasa es que no olvidemos que Rusia, y ahí volvemos a los cálculos racionales, va a pensárselo mucho si es que decide algún día, digamos, ir directamente contra un país de la OTAN, porque es que ya sabe lo que se le vendría encima. Yo creo que en un conflicto abierto entre Rusia y la OTAN es donde yo creo que Rusia no tendría asegurada, por así decirlo, una victoria, ¿no? Porque es que, digamos, es incomparable el potencial, incluso militar, en conjunto y recursos económicos, financieros, monetarios, demográficos, etcétera, de ese bloque occidental atlantista y Rusia. Ahora, si es enfrentándose a Ucrania, y en parte esto también explica, creo yo, puede explicar por qué Rusia en esa situación desesperada de absoluto, digamos, de encerrona, ¿no? Por parte de Occidente, finalmente optó por entrar en Ucrania de esa forma, porque es como que comprendió que la única forma de hacerse respetar es mediante la agresión, ¿no? Mediante una actitud directamente agresiva, pero que es defensiva, ¿no? Porque si no, pues claro, pues se había visto totalmente rodeada y claro, una vez que ya todas sus fronteras occidentales pertenecen a la OTAN, salvo Bielorrusia, pues claro, es que ya, quiero decir, estás de alguna forma atado de pies y manos porque lo que Rusia no puede hacer es directamente, por lo menos no sería muy racional atacar a la OTAN porque, vamos, es que puede ser potencialmente suicida para Rusia, ¿no? Sí, me recordaste mucho lo que le dijo Putin a Macron en esa visita en donde se vio muy humillado Macron, que me lo pusieron en una mesa ahí como de 6 metros de distancia y que no fueron a recogerlo nadie al aeropuerto. Sí recuerdas esta imagen tristísima, ¿no? De Macron en Moscú, que ahora está muy valiente, está muy beligerante Macron porque quiere que le aprueben en la asamblea, quiere que le aprueben un presupuesto multimillonario para las fuerzas de defensa de Francia. Sí, sí ves esta problemática, ¿no? Que le pesan 14,000 millones de euros para el sistema de pensiones y quiere que le aprueben ese sistema, una reforma al sistema de pensiones, pero al mismo tiempo no le pesan 400,000 millones de euros para las tropas francesas en 4 o 5 años. Pero lo traigo a colación porque en esa charla, cuando salieron a la conferencia de prensa, Putin dijo, el tema se tiene que parar ya, porque si después Ucrania se envalentona
quiere recuperar Crimea y en ese intento Europa le ayuda o le intenta ayudar, nos vamos a arrastrar a una guerra. Y dijo exactamente lo que tú acabas de mencionar. A pesar de que las capacidades materiales de la OTAN en su conjunto son mayores a las de Rusia, nos van a arrastrar a una guerra de la que no habrá ganadores. Entonces, yo te lo planteo al revés. Tú me dices, yo sí creo que Rusia no es invencible. Yo te digo, yo sí creo que Rusia es invencible. Me dices, bueno, yo creo que en una confrontación directa OTAN-Rusia, tal vez Rusia no tenga asegurada ninguna victoria, pero al revés tampoco, ¿eh? Por donde se No, le vea. no, bueno, por ejemplo, este que citaba antes, Mia Shaima, lo que dice es que si él dice, si nosotros, refiriéndose a Occidente, vencemos, ¿no?, en Ucrania, a Rusia, entonces como Rusia es una potencia nuclear, sí que podría, él ve una posibilidad real de que Rusia pudiera utilizar armas nucleares en Ucrania, mientras no fuera todavía un país de la OTAN, ¿no? Y según él, o por lo menos eso es lo que quiere creer, Occidente, o la OTAN en este caso, ya no daría el paso de utilizar armas nucleares, primero porque se estaría enfrentando contra un país, dijéramos, para defender un país que en realidad no es todavía de la OTAN, ¿no? O sea, que no habría recibido una agresión directa. Pero es que además, porque comprendería que si entra en esa dinámica, entonces ya sí que sería, claro, Rusia tendría que contraatacar y entonces sería la hecatombe nuclear mundial. Entonces él confía en que si se llegase, incluso aunque se llegase a ese punto, Occidente comprendería que no se puede reaccionar. Lo que pasa es que yo haría un contraargumento, basándome en lo que decía antes, que la propia dinámica, la escalada a la que lleva, puede hacer que se sobrepasen determinadas líneas rojas, de que la escalada, por así decirlo, por decirlo en términos coloquiales, que la situación se vaya de las manos. Yo creo que hay un margen de posibilidad muy pequeño, pero que existe, de que la situación se pueda ir de las manos, porque hay esa lógica, esa dinámica de enfrentamiento y de rivalidad y de dialéctica, porque son fuerzas en lucha, Y cuando a veces vemos, por ejemplo, que esto pasa cuando vemos un documental, ¿no?, de estos de animales salvajes, ¿no?, que se enfrentan, uno ataca al otro, el otro se intenta salvar, o una lucha entre dos animales que emplean toda su fuerza para intentar derribar al otro o destruir al otro o matarlo, ¿no? Claro, la idea es matar al otro y salvarte tú. Pero claro, en esa escalada de tensiones y de fuerzas, pues al final puede que acaben matándose los dos. No sé si me explico. Entonces, yo creo que hay ese potencial de que la situación escale. Pero bueno, confiemos en que Sí, no sea así y en que pues se imponga no solo la racionalidad política, sino la razón, la claro, razón claro. como tal. Sí, definitivamente. Oye, y a la luz de lo suicida que hemos visto esta generación de mandatarios europeos, no me descartaría yo, como tú dices, que la ley de Murphy finalmente se cumpla.